Bienvenidos hermanos a la lectura de la palabra del día de hoy 24 de enero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de Samuel, versículos del 1 al 4, del 11 al 12, el 17 y el 19, del 23 al 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siclag, y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor, y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 79. Respondemos, Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Del Santo Evangelio según San Marcos, 3 versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra en una casa con sus discípulos, y de nuevo, como tantas veces en el Evangelio, lo que parece una escena sencilla se convierte en una revelación profunda. Jesús no se instala en el poder, no se encierra en lugares exclusivos, no busca una vida cómoda. Entra en una casa, en lo cotidiano, en lo simple, en el lugar donde la vida real sucede. Y allí, en ese espacio común, ocurre algo que marca el ritmo de su misión. Llega tanta gente que no los dejaban ni comer. Este detalle es más importante de lo que parece. No los dejaban ni comer, nos muestra el nivel de entrega de Jesús, pero también nos deja ver el peso real que implica amar. La multitud no era mala en sí misma, era gente con necesidades, dolores, búsquedas, heridas, esperanzas. Iban porque algo en Jesús les había devuelto la fe. Iban porque su presencia era medicina. Iban porque en Él se sentían mirados como nadie los miraba. Pero ese mismo amor que atrae multitudes también desgasta el cuerpo, consume el tiempo, exige todo. Jesús vive una misión tan intensa, tan absorbente, tan desbordante, que incluso las necesidades básicas quedan relegadas. Esto nos habla de un Cristo totalmente entregado, un Cristo que no pone límites por egoísmo,
un Cristo que se deja tocar por la miseria humana. Sin embargo, también nos invita a contemplar algo íntimo. Jesús experimenta la presión, la falta de espacio, la invasión constante. Su vida pública no fue romántica ni fácil, fue un derramamiento continuo. Y entonces aparece algo todavía más doloroso. Sus propios parientes se enteran y van a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. Esta frase es corta, pero atraviesa el alma. Jesús no solo enfrenta incomprensión del mundo religioso o de sus adversarios, también enfrenta la incomprensión de los suyos. Los que deberían conocerlo más son los primeros en malinterpretarlo. Los que crecieron cerca de él no logran entender su camino. Los que lo aman a su manera piensan que se está excediendo, que está perdiendo el control, que está actuando de forma irracional. Esto revela una de las cruces más silenciosas y más humanas: la incomprensión. Hay dolores que no vienen de enemigos, sino de los cercanos. Hay heridas que no nacen de la persecución abierta, sino de las palabras de quienes dicen amarnos. Y Jesús experimenta eso. El Hijo de Dios, en plena entrega, es juzgado como si estuviera desequilibrado. No porque haya pecado, sino porque su amor es demasiado radical para ser comprendido por una mirada humana. Aquí, el Evangelio nos deja una enseñanza profunda. Cuando alguien decide seguir a Dios de verdad, no siempre será comprendido. A veces la fidelidad al llamado divino desconcierta a los demás. A veces el fuego interior del Espíritu se interpreta como exageración. A veces la entrega se confunde con locura. Y esto sucede porque el mundo suele medir con criterios de comodidad. El mundo entiende el equilibrio como no complicarse y entiende la prudencia como no entregarse tanto. Pero Jesús nos muestra otra lógica, la lógica del amor. Cristo no se detiene porque lo llamen loco. Cristo no abandona su misión para encajar. Cristo no reduce su entrega para quedar bien. Él permanece fiel a la voluntad del Padre, incluso cuando eso cuesta soledad, cansancio, desgaste y juicio. Y esta es una lección inmensa para el alma. Hay momentos en que la fidelidad a Dios exige continuar aunque otros no entiendan, aunque haya críticas, aunque haya etiquetas injustas. Seguir a Cristo implica estar dispuesto a ser malinterpretado sin perder la paz. Este Evangelio también nos invita a revisar nuestra manera de mirar. ¿Cuántas veces nosotros también juzgamos lo que no comprendemos? ¿Cuántas veces interpretamos el camino espiritual de alguien como exageración o fanatismo, cuando en realidad es una respuesta sincera a Dios? A veces se requiere humildad para reconocer que el otro puede estar siendo guiado por una gracia que nosotros no vemos. Y al mismo tiempo, este pasaje abraza a quienes se sienten solos en su camino. Hay personas que han decidido cambiar, acercarse a Dios, dejar hábitos, vivir con más fe, servir más, orar más, y han sido criticadas por su propia familia. Se han sentido señaladas, incomprendidas, incluso ridiculizadas. Este Evangelio consuela profundamente, porque nos muestra que Jesús ya caminó esa senda. Él conoce ese tipo de dolor, y por eso puede sostener a quienes lo viven. Jesús entra en una casa y el amor desborda. Jesús se entrega y no hay tiempo ni para comer. Jesús ama y es malinterpretado, pero aún así no se detiene, porque el amor verdadero no es un sentimiento cómodo, es una decisión fiel. Y la fidelidad de Jesús nos revela el valor infinito de cada alma que lo busca. Para Él, vale la pena el cansancio, vale la pena la multitud, vale la pena el juicio, vale la pena incluso la incomprensión de los suyos. Este Evangelio nos invita a contemplar a Cristo con gratitud y también con valentía. Gratitud, porque su entrega llega hasta los detalles más humanos. Valentía, porque seguirlo implica amar así, con pureza, con libertad, sin depender del aplauso. Quien vive para agradar a Dios, aprende a caminar aunque el mundo no lo entienda. Vayamos, hermanos, a compartir la palabra de nuestro Padre. Iluminemos juntos nuestro camino en nombre de Jesús. Así sea.